Bien, entonces hoy vamos a revisar la unidad 3 y que versa principalmente sobre un concepto que es el de capacidad estatal, de capacidad institucional de las organizaciones públicas, y eso es lo que vamos a trabajar hoy con incluso alguna asociación con uno de los componentes o uno de los factores que afectan la capacidad, y es la articulación, la coordinación, la cooperación interorganizacional. Como hacemos siempre, vamos a hacer dos tramos y después en el medio retomamos preguntas, dudas, observaciones, aportes de distinta naturaleza. Entonces, a esto vamos a dedicarnos hoy. Entonces, lo primero entonces es, algo de esto, por supuesto, vimos al principio en la primera clase, pero creo que para retomar un poco dos o tres diapositivas sobre esto. Bueno, sobre el Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Bueno, entonces hay un texto de O'Donnell en la bibliografía obligatoria. Dicho sea de paso, la bibliografía de las unidades 3 y 4 ya está en el sistema, en la plataforma. Cuando digamos, a este concepto muchas veces tan difícil, y esta realidad también tan difícil de ser descrita, porque además puede ser descrita de distintas perspectivas, de distintas dimensiones, bueno, asociado a qué es el Estado y dónde lo veo al Estado, Guillermo O'Donnell, que es seguramente el más conocido de los politólogos argentinos, dice que hay, bueno, al menos, más allá de una definición muy precisa, hay al menos cuatro dimensiones a partir de las cuales poder estudiar el Estado, poder observarlo. La primera es, quizás sobre la cual vamos a hacer más énfasis, que es, bueno, el Estado es un conjunto de burocracias. ¿Qué quiere decir? Es un conjunto de personas, de agentes, funcionarias, agentes públicos en general, que actúan en el marco de ciertos delegación de funciones, de ciertas competencias, en uso, de acuerdo a ciertos procedimientos, en uso de ciertas tecnologías y con algunos propósitos específicos. Es un aparato burocrático. Entonces, bueno, es algo que parece de una verdad de perogrullo, pero decir, bueno, el Estado finalmente son esas burocracias. Y eso, bueno, ya mencionamos en la primera clase algunas particularidades de esto. Otra dimensión es verlo por el lado de su efectividad, o sea, por el lado de si el orden público que representa el Estado, ya no visto como una burocracia, sino como un orden subyacente en una sociedad, una buena pregunta es si ese orden está vigente o no está vigente. ¿Y cuál es el orden no público, sino quizás privado, que está vigente en un ámbito de relaciones sociales o en un territorio determinado? Después dice que es un foco de identidad colectiva, es un filtro con el exterior, pero le voy a prestar menos atención a eso y fundamentalmente al hecho de que es un conjunto de burocracias, y voy a aludir un poco a esta dimensión legal. Como dijimos entonces, también en unas primeras clases, si es una burocracia, es un conjunto de, digamos, de burocracias que actúan con propósitos en el marco de competencias delegadas, con procedimientos específicos, en uso de tecnologías y de recursos determinados, el Estado es un actor. Si es un actor, digamos, es uno de esos actores que vimos que pueden ser actores del marco de política pública, un actor muy importante, y no solo desde el punto de vista unitario, el Estado, sino los, las expresiones del Estado en organizaciones públicas. Entonces hay muchas veces múltiples actores, como posiblemente los que ustedes identificaron para el tercer trabajo, es decir, bueno, hay, no sé, este ente no gubernamental, esta secretaría, esta subsecretaría, todos ellos representan estructuras burocráticas y de alguna manera actores en el campo de una cierta política pública. Entonces, para poder desarrollar algún, digamos,
viso de autonomía, es decir, de actuación de acuerdo a su propia interpretación de la problemática y no por, digamos, por influencia o por cooptación o por captura de actores no estatales, tiene que desarrollar una capacidad. O sea, para lograr autonomía tiene que desarrollar alguna capacidad. Entonces, bueno, mencionamos este tema de la autonomía en una de nuestras primeras clases. Es un tema importante a la hora de pensar las características del Estado que tenemos y de sus expresiones en distintas organizaciones públicas. Y esto es importante también para no ver al Estado estrictamente como si fuera un actor unitario, sino como un, digamos, conglomerado de distintos actores representando distintos intereses específicos, digamos, en torno de algunas políticas públicas, y con particularidades en sus propias burocracias. Y que haya multiplicidad de actores no quiere decir que sean de igual, digamos, capacidad o de igual poder o fortaleza, sino que, bueno, puede haber un actor, pues, de la presidencia de la República, y otro actor puede ser, no sé, la agencia de control, ¿no? o un operador, ¿no? Entonces tienen distintas fortalezas, pero son actores con sus particularidades. Entonces, sobre eso, sobre todo, sobre ese punto, sobre esa materialización del Estado, sobre esa, digamos, observable de Estado, vamos a trabajar con respecto al tema de la capacidad estatal. Pero no quisiera dejar de lado esa segunda dimensión que es muchas veces para los que estudiamos el Estado y su materialidad en burocracias, en grupos de agentes con tecnologías, procedimientos, prácticas, etcétera, etcétera, muchas veces ponemos el foco en eso y olvidamos esta otra faceta, que es esto de que finalmente el Estado es y expresa un orden que rige las relaciones entre distintos agentes, entre particulares, entre empresas, entre particulares y empresas, también en relación con el Estado, y que de alguna manera ese orden en un Estado moderno, democrático, moderno, lo que ha ido es con el tiempo intentando plasmar relaciones de mayor igualdad entre estos distintos particulares o entre estas distintas empresas y los particulares, frente a los órdenes o las reglas más asimétricas que hay en un ámbito más estrictamente privado, sea desde, digamos, un ámbito del punto de vista económico o incluso familiar, se puede decir, en donde originalmente, antes del establecimiento de un orden público, al regir órdenes privados, los más débiles se ven perjudicados frente a los más fuertes, sean los más débiles físicamente como los más débiles económicamente o socialmente. En general están subsumidos y subordinados al poder de aquellos que son más fuertes, sea, insisto, físicamente en ámbitos, digo, desde el punto de vista familiares, hasta en ámbitos sociales y económicos con empresas o grupos más fuertes que otros y que imponen, digamos, sus condiciones, digamos, de poder. En general, el Estado democrático contemporáneo, independientemente de que plasma también situaciones de desigualdad, muchos dirían que el ámbito del mercado de trabajo es un ámbito desigual y que está de alguna manera legitimado por el orden estatal, más allá de eso ha ido creciendo una agenda alrededor de la igualdad, alrededor de la ciudadanía, y la pregunta es, ¿ese orden más equitativo, más igualitario, plasmado, digamos, por el Estado, incluso a partir de distintas instituciones o constituciones, leyes, etcétera, es el que rige en la realidad en las interacciones entre personas? Entonces, esa es una pregunta importante, porque independientemente de que haya, no sé, una comisaría a la vuelta, si 100 metros más allá
se cometen tropelías a la vista de esa comisaría, o sea, que personas con más poder físico, digamos, perjudican a personas con menos poder físico, o digamos, una empresa o una persona con una capacidad económica muy importante subyuga a alguien con una menor capacidad económica, y eso contrariando el orden que habla de cierta igualdad y de derechos, y a la vista del sector público, uno podría decir, está bien, hay una comisaría, y si yo lo detecto por el primera dimensión, claro, cuento la cantidad de personas y digo, sí, el Estado existe, pero desde el punto de vista de su efectividad en el territorio, reglando las relaciones entre los particulares, si rige un orden privado, digamos, que sostiene relaciones asimétricas, yo puedo decir que el Estado no existe. Y parte de eso es el trabajo de O'Donnell, incluso utilizaba colores para pintar el mapa argentino, cualquier mapa, de donde decía que hay zonas que llamaba azules o verdes, donde el Estado está presente territorialmente o funcionalmente, y lo que llamaba zonas marrones, que eran zonas en donde el Estado, digamos, no estaba presente o funcionalmente no hacía efectivo el orden que se supone que debía ser efectivo. Entonces, esos son espacios donde se convive con órdenes privados. El más fuerte impera sobre el más débil. Y eso va, digamos, a contrapelo de la evolución de un Estado democrático moderno. Entonces, preguntarse sobre si el Estado es efectivo es una buena pregunta, digamos, para hablar sobre la naturaleza del Estado, su capacidad, su impronta, su incidencia y demás. Hay muchos conceptos asociados a los tipos de Estado, ¿no? Se habla de estados fallidos, cuando la debilidad estatal es tal que no se prestan los servicios sociales básicos, o cuando el aparato mínimo del Estado, sea el que controla la fuerza, digamos, la coacción y algunas reglas básicas y algunos servicios, está cooptado por una élite particular. Son estados que efectivamente en la bibliografía los denomina fallidos, y hay muchos en África, y etcétera, más allá de que esa tipología muchas veces no es muy defendida, o se le encuentran muchos vicios al concepto de fallido, sobre todo cuando se aplica a países que tienen estructuras estatales más o menos sólidas en algunas áreas, pero no tanto en otras. Bueno, el Estado muchas veces tiene áreas en donde realmente es muy débil. O también este concepto de estados capturados o cooptados, ¿no? Y eso también se ha usado mucho para estudiar realidades estatales en donde grupos, no sé, de organizaciones criminales, digamos, muy poderosas, han cooptado, digamos, la actuación de determinadas instituciones estatales, y de alguna manera lo han capturado. Es decir, el Estado no es autónomo, no puede desarrollar una política en términos de las reglas que están vigentes, porque justamente o un grupo económico o un grupo, digamos, criminal, vía incentivos positivos, o sea, vía el soborno, o vía incentivos más negativos, como la amenaza de muerte, el secuestro, etcétera, etcétera, de alguna manera orienta la actuación de esas instituciones públicas. Bien, no quiero complicar un poco con más conceptos. Hay otros conceptos, que es el de Fukuyama, de dividir entre el alcance de las actividades estatales y la fuerza. El alcance es cuántas cosas hace el Estado, de cuántas cosas es responsable. Y hay países en donde los estados son responsables de muchas cosas. Si uno toma la lista de responsabilidades del Estado sueco y la compara con el Estado norteamericano, más allá que son dos países de lo que uno llamaría de los países centrales del mundo desarrollado, uno se da cuenta que el Estado en Estados Unidos abarca menos funciones o tiene menos responsabilidades que las que tiene el Estado en Suecia, que se hace cargo con sus propias acciones o sus regulaciones de un montón de actividades, que no las deja a instituciones privadas. Mientras que en Estados Unidos hay muchas instituciones privadas que efectivamente cumplen con los bienes y servicios que requiere la sociedad.
Entonces, una cosa es el alcance y otra cosa es la fuerza, o sea, la capacidad, por eso también vamos a derivar el concepto de capacidad de ahí, la fuerza que tiene para cumplir esas funciones. Entonces, a lo mejor el Estado en Estados Unidos tiene, comparativamente con países de su mismo desarrollo económico, tiene menos alcance, pero los desarrolla con una fuerza, digamos, significativa. Digamos, en otra, por el contrario, hay países, muchos en América Latina, donde el Estado ha desarrollado muchas funciones, tiene un alcance bastante significativo, pero que su capacidad para desarrollar esas funciones no es tan destacado y puede ser muy dispar. En algunos casos lo hace con cierta eficacia, en otros con menos eficacia. Bien, esto como algunos recordatorios y algunos conceptos sobre esto, pero también para por lo menos plasmar que una cosa a veces tan difusa como el Estado, pero tan real, a veces cuesta definirlo y cuesta incluso decir, acá está, cuáles son sus observables. Bueno, un observable desde ya es su burocracia, desde ya su burocracia y su capacidad, digamos. Ahora, otra manera de verlo es desde el orden subyacente, es decir, desde hasta qué punto las reglas públicas, sancionadas públicamente, están vigentes o no. O hasta qué punto está vigente la mal llamada ley de la selva, donde el más grande se come al más chico y punto. Y que eso justamente el Estado establece un orden para equilibrar en términos de derechos a los distintos integrantes de la sociedad y el tema es, bueno, pero ¿y en la realidad tiene la posibilidad de hacer cumplir eso o no? Bien, por supuesto, yendo al tema de capacidades estatales y a ese concepto y a esa realidad, bueno, la capacidad para quienes han estudiado, han hecho alguna, han estado en alguna de las carreras de, digamos, de las ciencias sociales, obviamente está relacionada con la idea de poder, obviamente. Quien tiene poder, que tiene facultades, la capacidad, bueno, está asociada a eso, es como un concepto primo hermano y asociado al de poder. Pero tiene que ver más con la idea no de poder como dominación, ¿no? Como sujeción, sino como idea de poder como empoderamiento, o sea, como poder para, no poder sobre algo, sino poder para. Algunos de ustedes pueden estar diciendo, ¿y por qué estamos el viernes en el Estado con estas disquisiciones? Bueno, es una distinción, nada más. Después podrán decir esto es totalmente al cohete, pero bueno. Esto es una idea de justamente de un atributo que sirve para algo, no como un atributo de dominación o de sujeción. Entonces tiene que ver más con la idea de esta poco feliz término de empoderamiento. Y en particular creo que es una noción que tiene que ver con un atributo de organizaciones públicas, o sea, la capacidad como un atributo de organizaciones públicas, así como, y algunos, si no me equivoco, son abogados, la capacidad es un atributo de los agentes, las personas físicas, eventualmente también personas jurídicas. Pero como un atributo, la capacidad estatal de organizaciones públicas y en función de políticas públicas. Entonces, yo puedo decir, ¿qué capacidad tiene el ente de fiscalización para asegurar el cumplimiento de las normas, digamos, que rigen la provisión de servicios o la operación de servicios de transporte? Es eso, ¿qué capacidad? O sea, como un atributo de una organización o un conjunto de organizaciones para cumplir determinados mandatos. En ese sentido, es una condición, ¿no? ¿Qué condición tiene para cumplir con eso? Y en tanto condición, tiene tanto una dimensión política como una dimensión administrativo-tecnológica. Y después entonces voy a comentar un poquito al respecto de esto. Entonces, estamos hablando entonces de capacidad como una capacidad, como un poder para hacer algo, como un atributo de organizaciones que después redunda en un resultado, pero que no es lo mismo que el resultado, porque el resultado también se puede deber a otro factor interviniente, aunque la capacidad es un buen predictor del resultado esperado.
pero son dos dimensiones distintas relacionadas entre sí. Y esa capacidad, como atributo, tiene tanto una dimensión política, ya les voy a explicar por qué me parece, y una dimensión muy importante y para visualizar, que es la administrativo-tecnológica, burocrática propiamente. Entonces, la capacidad estatal es la aptitud, por eso lo de esa condición, la aptitud o de ese atributo, es la aptitud de entes estatales, de organizaciones burocráticas, para alcanzar los fines que le han sido asignados interna o externamente. A eso alude este concepto de capacidad. Y resulta muy importante, siempre resulta importante, porque no importa los tipos de funciones que tenga una determinada organización burocrática, no importa, puede ser, la función puede ser prestar un servicio enteramente, pero a lo mejor su función es estrictamente regular una actividad y fiscalizar el cumplimiento. En ambos casos se necesita de capacidad para eso. Una capacidad para una cosa, una capacidad para la otra. Entonces, siempre ha sido una materia de importancia. Quizás ahora se le ha puesto a esa materia de importancia el rótulo de capacidad, pero siempre ha sido una cuestión muy relevante para no solo detectar, sino para modificar, para mejorar. Ahora, mucho más cuando en los últimos al menos 20 años o 15 años, ha habido como una cierta, digamos, recuperación de roles estatales que habían sido transferidos al sector privado, sobre todo, en general, en la década de los años 90. Entonces, cuando el Estado comienza a recuperar algunos de esos roles, no todo, pero que recupera algunos, todavía se hace más exigente esta indagación sobre si tiene o no la capacidad, porque ahora la prestación de un determinado servicio depende con más, digamos, envergadura de una intervención estatal. Por eso es muy importante. Bueno, entonces, es una condición, estoy recuperando algunas cuestiones, aplicable a diversos entes o sujetos estatales, y esto que es algo siempre discutible, pero que yo lo aporto, que el requerimiento de capacidad es relacional, depende del tipo de cooperación social. Es decir, recordemos que el accionar estatal se da en, digamos, en una trama de interacciones sociales de personas que están en la calle, en el campo, interactuando, decidiendo, etcétera, etcétera, y que las indicaciones, regulaciones, mandatos, estímulos que tiene el Estado, digamos, de alguna manera penetran dentro de ese tejido, digamos, que está integrado por una diversa cantidad de actores muy distintos, muy heterogéneos y que interactúan entre sí. Y depende en parte también, y un aspecto importante, es el grado de cooperación social que hay con respecto a las normas públicas. Entonces, en un contexto en donde, en general, vamos a hacer un contexto hipotético donde hay resistencia al cumplimiento de normas, si el organismo público, que es el responsable del cumplimiento de esas normas, va a tener que dotarse de una capacidad suficiente para neutralizar esa resistencia social al cumplimiento de normas. Ahora, si en otro lugar, ante la misma circunstancia, existe cooperación social, es decir, no existe resistencia, sino existe aceptación de determinadas regulaciones, normas, efectivamente el requerimiento de las dotaciones que necesita el Estado de capacidad para garantizar ese cumplimiento van a ser menores, porque lo que existe es, en este ejemplo que estoy diciendo, genérico, porque no es nada específico, es autocumplimiento por parte de la población. Entonces, es importante ver que la actividad del Estado no es una actividad en abstracto, sino que es una actividad que está
digamos, inmersa en un tejido social en donde existe un nivel de legitimidad que está internalizado por los distintos ciudadanos, con distintas variedades, socialmente, regionalmente, pero que circula con algún grado, y a partir del cual la población, individuos, empresas, aceptan como legítimas ciertas normas o ciertas indicaciones estatales, y por lo tanto los requisitos del Estado para hacer cumplir esto son menores que los que requeriría una situación en donde hay relativa resistencia. La situación de la pandemia ha ofrecido varias de estas cuestiones, porque en la medida en que se han planteado una serie de normas, de mandatos, de indicaciones, de cumplimiento obligatorio, y que hacen incluso hasta nuestra libertad, digamos, de movernos o de desarrollar actividades que entendemos que es una libertad que nosotros tenemos, pero que está reglamentada en función de un requerimiento social más abarcador. Si nosotros nos resistimos, por ejemplo, al cumplimiento de esas normas, lo que el Estado va a tener que dotarse en términos de capacidad, de dotaciones de capacidad, para poder que en todo caso se cumpla eso, van a ser mucho mayores que si efectivamente las personas no tienen ningún tipo de duda con respecto al cumplimiento de estas cuestiones. No voy a entrar en grandes detalles, pero ustedes entenderán a qué me estoy refiriendo. Bueno, esto se refiere a esto, que la capacidad también, en términos de las dotaciones que requiero para poder tener este atributo en un nivel adecuado, para poder garantizar los fines que estoy esperando, va a depender también de la interacción que tiene que se da entre la organización pública y los destinatarios, ciudadanos, usuarios, etcétera, etcétera. Muy rápidamente, algunas cosas que quería ver con esto. Bueno, el atributo de capacidad es de un sujeto estatal, ¿no? Entonces, olvidémonos de que es más amplio, el Estado en su conjunto, es, por ejemplo, de organizaciones o agencias estatales unitarias. ¿Qué capacidad tiene el Ministerio de Salud? De la provincia tal, del país tal, del departamento tal, etcétera. ¿Qué capacidad tiene el Ministerio de Salud? ¿O qué capacidad tiene la Agencia de Fiscalización? ¿O qué capacidad tiene la Defensoría del Pueblo? Eso por lo pronto. Entonces, también se puede tomar como sujeto, digamos, de capacidad, o sea, de titular del atributo de capacidad a un conjunto de organismos, porque puedo decir, bueno, ¿qué capacidad tienen los actores del sector ferroviario para proveer un servicio de calidad y de seguridad de acuerdo a estándares determinados? Entonces, ¿qué capacidad tiene ese conjunto? Entonces, ya no solo veo las dotaciones individuales, sino su actuación de conjunto, que no es un tema menor. Eso por un lado. Por otro lado, la capacidad no está en abstracto, no es algo que se evalúa o se construye en general. Yo digo, tiene capacidad genérica, no. Capacidad, cuando se trabaja, es capacidad para hacer esto. ¿Qué capacidad tiene para planificar esto? ¿Qué capacidad tiene para implementar esto? ¿Qué capacidad tiene para asegurar la reducción de la mortalidad infantil en tantos puntos en 10 años? ¿O qué capacidad tiene para garantizar la no circulación vehicular de las 21 a las 6 en el ejido urbano de tales características? Entonces, la capacidad está asociada a algún tipo de finalidad. Por supuesto que uno puede estar estudiando sistemáticamente un tipo de finalidad y ver cómo va variando la capacidad de esos organismos o de ese organismo que se estudia. Y por otro lado, la capacidad es una condición para lograr resultados. Es un buen predictor, digamos, como decía, si hay un organismo que está dotado con los requerimientos de capacidad necesarios y suficientes, es muy posible que finalmente lo que espera que se logre. Pero son dos situaciones distintas. Una cosa es tener la capacidad y otra cosa es obtener los resultados que se derivan de esa capacidad. En el camino pueden pasar cosas, como por ejemplo, que puede haber variables externas que no controlo que lo están afectando, o un contexto
muy difícil, digamos, muy de mucha resistencia o de conflicto, que hace que ni siquiera pueda producir los bienes y servicios, los entregables, ¿no? Que tiene que ver con cualquier función pública, ¿no? Cualquier función pública, cualquier acción, digamos, organismo público, digamos, produce entregables, bienes, servicios, regulaciones, controles, etcétera. O sea, esto es lo que produce día a día. ¿Para qué lo produce? Para lograr algún resultado, digamos, al final del camino en algún periodo. Entonces, pero puede ser que haya un nivel de conflicto en una sociedad tal que ni siquiera pueda proveer esos bienes y servicios, y eso no quiere decir que no tenga la capacidad para hacerlo, simplemente que el ambiente no lo está favoreciendo para poder llegar a estos resultados. Entonces, ahí es importante ver qué aspectos del ambiente afectan la capacidad de un organismo para producir estos resultados. Ahora, en un ambiente relativamente neutro, digamos, que facilita o por lo menos no inhabilita el accionar de un organismo, el tener capacidad es un buen predictor digamos, de la producción de bienes y servicios y del logro de resultados al final del camino. Ahora, ustedes pueden decir, y con esto avanzo un poco hacia un primer cierre, ustedes pueden decir, bueno, ¿y dónde veo, digamos, cuáles son los factores que de alguna manera explican la capacidad, o sea, ese atributo, esa aptitud, digamos, que tiene un organismo para poder cumplir con los fines, digamos, que tiene asignados o que se ha asignado, ¿no? Si se ha dictado un plan estratégico que dice que quiere llegar a tal meta, esa quizás no está escrita en ninguna constitución, en ninguna ley, se la ha auto, digamos, asignado. Bueno, ¿qué capacidad y dónde veo esa capacidad? Yo creo que hay cuestiones, hay distintas maneras de verlo, de estudiar estos componentes, lo que yo llamaría componentes de capacidad. El texto está también en la bibliografía, hay un trabajo de Oscar Oslak y otro colega Orellana que abrevan en un texto importante que había en la década de los 90 que de alguna manera trabajaba este concepto de capacidad e identificaba dimensiones en las de donde se podrían producir déficit de capacidad, ¿no? Entonces, que iban desde lo más general, por ejemplo, un déficit vinculado con las leyes, las normas, y esto que yo mencioné del contexto general, ¿no? Hasta déficit, y de ahí un poco bajando en términos del foco, ¿no? Yendo ya a un angular un poco más acotado, el déficit producido por las relaciones interinstitucionales, o sea, cómo la falta de cooperación interinstitucional afecta la capacidad incluso individual de cada uno de los organismos, no solamente de todos actuando conjuntamente, sino de cada uno. Si, no sé, un organismo como en Argentina como AFIP o ANSES no se nutren de información que hace el Registro Nacional de las Personas en términos de los distintos hechos vitales, bueno, seguramente pierde capacidad de gestión. Después hay déficit que tienen que ver con la propia estructura interna de la organización, o sea, su estructura, la distribución de funciones, su capacidad financiera y física, las políticas de personal y los sistemas de recompensa, y obviamente la capacidad individual de los participantes de una organización hacen también a la capacidad de esa organización. Entonces, ese trabajo, digamos, identifica como 6 dimensiones, de lo más macro a lo más micro, de dimensiones en donde puede estar afectada, desde donde se puede afectar la capacidad por algún factor o por un déficit que haya en alguna de esas dimensiones. Yo he propuesto, y hay un texto que yo he puesto ahí a disposición, he propuesto en sintonía, digamos, pero con alguna dimensión también más política, cuatro, digamos, componentes. Uno que de mi punto de vista tiene que ver con el vínculo que los entes estatales tienen con actores no estatales. Entonces, la naturaleza de ese vínculo
puede afectar mucho la capacidad. Ahora lo voy a contar un poco mejor. Después, la legitimidad de ese ente estatal. Esto, digamos, se nutre mucho de los estudios de sociología de Max Weber sobre la importancia de la legitimidad de los organismos públicos y cómo eso es un activo, digamos, de esos organismos. El hecho de que estén legitimados, que la población adhiera, digamos, a distintas disposiciones o distintas acciones de esos organismos. Después lo que tiene que ver con la característica, que es básicamente lo que trabaja fundamentalmente esta tipología, que es fundamentalmente, bueno, la estructura del aparato burocrático. O sea, el Estado, las organizaciones públicas son como una fábrica productora de bienes y servicios. Esa fábrica tiene personas, tiene tecnologías, procesos, sistemas, movilidades, infraestructuras, mecanismos de coordinación interna, una cultura organizacional. O sea, tiene toda una serie de subdimensiones que califican a ese aparato burocrático como esa maquinaria que produce bienes y servicios. Entonces, ahí hay un montón de aspectos que hacen a la capacidad de un organismo y sobre todo cuando muchas veces dejados de lado algunas cuestiones de carácter político y trabajando más sobre la capacidad operativa, obviamente esos son los elementos centrales. O sea, cuántas personas hay, qué tecnologías tienen, qué modelos productivos, qué modelos de trabajo tienen, para ver realmente qué alcance tiene esa institución y qué capacidad tiene para cumplir los objetivos que tiene que cumplir. Y finalmente, algo que está también en la tipología anterior, que es qué capacidad de acción interinstitucional, es decir, qué capacidad de cooperar con otros organismos para producir los bienes que necesita, es decir, qué densidad de acción interinstitucional. Entonces, repasándolas muy rápidamente, la primera que tiene que ver con el vínculo entre el sujeto estatal y los actores no estatales, ahí se pueden dar dos cuestiones que ya en parte hemos conversado, y es efectivamente una situación de autonomía de ese ente estatal respecto a los no estatales, o al revés, de lo que se llama heteronomía, o sea, la cierta captura o cooptación, digamos, del Estado, de los organismos estatales por parte de algún agente privado. Y esto es importante porque un organismo que no tiene suficiente autonomía no es un organismo que tenga capacidad, porque lo único que va a tener es capacidad para cumplir con digamos, con los dictados de un organismo no estatal, pero no va a tener capacidad para desarrollar políticas más estratégicas o más de interés general. Entonces, es importante, y esa cuestión es eminentemente política, tiene una traducción burocrática, desde luego, pero es eminentemente política, es cuánto un organismo depende en su accionar de actores no estatales, o porque las organizaciones no estatales, por ejemplo, empresas, medios de comunicación, grupos de presión, le imponen determinados funcionarios o funcionarias, eso es una de las formas de captura o de cooptación, o porque le impone una agenda de trabajo, porque tiene mayor conocimiento y de alguna manera el organismo no tiene digamos, no tiene otra opción que seguir un poco la agenda digamos, de la organización extraestatal, porque no ha desarrollado una capacidad previa. Entonces, es eminentemente una cuestión que se traduce en una estructura, obviamente, burocrática, en una organización burocrática, pero que tiene un trasfondo político muy importante. Y en la segunda faceta, digamos, dentro de este primer componente, y que no es contradictoria con la primera, es si efectivamente el Estado desarrolla acción conjunta con actores no estatales. Es decir, si se enriquece, si logra sinergias actuando en conjunto con actores no estatales, siempre y cuando ese accionar conjunto no vaya en desmedro de su autonomía. Pero tiene mucho a ganar a partir de la cooperación, público-privada, se puede decir. Tiene mucho para ganar. También tiene para perder si no mantiene un grado de autonomía, pero tiene mucho para ganar.
Estos dos aspectos hacen a la relación del Estado con actores no estatales y tienen principalmente digamos, un trasfondo de punto de vista político, de cómo se relaciona el Estado con los actores no estatales, y tiene, y obviamente se traduce en la estructura burocrática y tiene un efecto obviamente en la capacidad. El segundo aspecto tiene que ver con la legitimidad, no hay mucho que agregar a esto adicionado a lo que ya mencioné, es decir, un organismo que goza de legitimidad, es decir, de validación, de valoración por parte de la ciudadanía, tiene un activo en términos de lo que pretende hacer mucho mayor que un organismo deslegitimado, que ya va a suscitar más resistencias. Entonces, y esas resistencias pueden digamos, reducirse con mayores dotaciones de capacidad porque no las puede obtener. En cambio, un organismo con mayor legitimidad tiene de por sí mayor propensión a la capacidad, digamos, a tener capacidad para desarrollar acciones. Entonces, es un dato que a veces es más abstracto, pero que no deja de ser importante. El tercer aspecto es el más importante, es decir, bueno, este aparato burocrático, esta maquinaria, ¿cómo está compuesta? Es decir, ¿tiene competencias legales? ¿Cómo está constituida en términos de las personas, de sus agentes, en cantidad, en cualidades, en distribución de esas cualidades? ¿Cómo es la cultura organizacional? Es decir, las normas que comparten los miembros de una organización. ¿Tiende a la producción por resultados, digamos, a la gestión por resultados, por metas a cumplir? ¿Es una cultura de innovación, de aprendizaje, de superación? ¿O es una cultura de nivelación para abajo, de escasa innovación, de escasa productividad? Digamos, mucho la cultura hacia la capacidad de los organismos. Plata, tiene plata, medio financiero. Obviamente, en muchos casos ese ha sido considerado como el único factor de capacidad. Tengo presupuesto, puedo hacer cosas. Bueno, pero no es, pero sí es muy importante. Bueno, cuestiones sobre la estructura y los procesos internos, y si hay una estructura muy confusa, donde los roles no están bien distribuidos, donde hay una autoridad informal que muchas veces tiene colisiones con la autoridad formal, ahí hay un problema de capacidad, porque lo que el organismo pierde mucho tiempo en reyertas y en problemas y en conflictos internos y en solucionar problemas de autoridad interno, y no tanto tiempo en solucionar problemas externos. Bueno, cómo es su modelo productivo, es decir, cómo transforma insumos en productos, o sea, a través y qué papel tiene la tecnología en eso, qué estructuras internas de coordinación, si tiene sistemas de información y gestión, etcétera. Bueno, todo lo que hace al aparato burocrático propiamente tal. Y el cuarto nivel, digamos, el cuarta dimensión, perdón, de capacidad, tiene que ver si tiene coopera con otros organismos en las fines que tiene que cumplir. Es decir, si realmente tiene un marco de cooperación con estos otros actores o no. Digamos, la acción interinstitucional es un factor muy importante y aporta muchos elementos para la capacidad. Entonces, hay unos ejes muy importantes sobre capacidad, que es la cuestión de la autonomía es muy importante, las posibilidades de articulación público-privada donde se puedan dar pueden ser un activo importante, todo lo que tiene que ver con ese aparato burocrático, sus personas, el uso de tecnologías, sus procedimientos, el desarrollo de una cultura determinada, bueno, todos esos factores son claves, para eso sobre todo cuando uno analiza una capacidad operativa concreta, es decir, bueno, yo qué capacidad tengo para bloquear 15 accesos a la ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Buenos Aires, qué capacidad tengo. Una cosa es que lo diga y otra cosa es que tenga dotaciones de equipos de personas que trabajan 24 horas para asegurar el bloqueo de determinados accesos. Es decir, esto no es magia, diría así. Y después la coordinación interorganizacional. Bueno, dejo un momento acá, hago un primer corte. ¿Por dónde estoy? Acá. Y un poco recibo